Buenas tardes a todos y a todas. Gracias. Quiero empezar dando las gracias al comité organizador por darnos esta oportunidad, a la creadora de Oceánicas, Ana Morillas, a la que ha hecho posible el encuentro, Mari Carmen García, y a todas las instituciones que apoyan el encuentro. Y quiero dar gracias a todos los que aún a esta hora seguís aquí sentados y pediros perdón porque empezamos la mesa con más de media hora de retraso, porque las ponencias anteriores que hemos tenido han sido tan interesantes que no nos hemos visto con la fuerza de pararlas. Entonces, a todos los que quedáis aquí y a los que permanecen en sus casas, pues nos ha tocado el cierre de la sesión. Intentaremos que sea ameno y que sea un poco distendido, porque ya se han dado hoy aquí muchas cifras, muchas frases para sacar titulares y nos han hecho mucho spoiler también de lo que teníamos previsto. En base a las preguntas recibidas por la gente que está participando en el encuentro a partir de la encuesta que se envió, nos pedíais que, por favor, fuésemos naturales, realistas y contásemos nuestra experiencia tal y como la habíamos vivido. Y ese es el propósito de las 4 compañeras que hoy vamos a compartir esta mesa, contarlo de forma natural, tal y como ha sido nuestra trayectoria, tanto profesional como personal o familiar, a través de una carrera científica. La mesa tiene por nombre Mesa de Grandes Expediciones, Mujeres en Campañas Oceanográficas de Relevancia Mundial. Se trata de hacer un recorrido por el pasado, presente y futuro de la mujer en las campañas oceanográficas, su experiencia a lo largo de su trayectoria profesional en la investigación marina, tanto a nivel profesional como personal, y qué repercusión ha tenido estas expediciones en su carrera científica. Para ello, al principio habíamos pensado empezar con la proyección de un vídeo de una campaña antártica. Como se ha proyectado durante el café, nos lo vamos a saltar y voy a pasar a darle la palabra a las compañeras que me van a acompañar esta tarde, que son Ana Ramos. Buenas tardes, Ana. Hola. Del Instituto Español de Oceanografía. Hola, María. Belén Alonso, del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, y mi compañera Ana Giraldez, del Instituto Español de Oceanografía. Yo creo que todavía no me he presentado. Soy María Gómez Ballesteros, del Instituto Español de Oceanografía. Y le doy la palabra a nuestra compañera Ana Ramos para que se presente a sí misma. Vamos a ser breves en las presentaciones de los perfiles para ir ahorrando un poco de tiempo. Hola, buenas tardes. Yo también quiero agradecer a las organizadoras de este evento, mis ex compañeras y queridas compañeras del Laboratorio Oceanográfico de Málaga, en el que pasé 26 años. Muchísimas gracias a todas. Bueno, yo soy Ana Ramos. He sido durante casi 40 años, he trabajado en el Instituto Español de Oceanografía. Ahora acabo de jubilarme el enero pasado, pero me he jubilado solo administrativamente. Quiero decir que sigo investigando y, bueno, liderando equipos y tirando del carro que me ha tocado llevar ahora en esta última etapa. Me he dedicado básicamente al estudio de los recursos demersales, de los recursos profundos de África, y al estudio de la biodiversidad durante 20 años en la Antártida, y después durante estos últimos 15 años también abordamos el estudio de la biodiversidad en aguas africanas. Creo que como presentación es suficiente, ¿no, María? Gracias, Ana. Le paso la palabra para su presentación a Belén Alonso. Vale, hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar en esta mesa. Soy geóloga marina, que trabajo en el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, del Consejo. Llevo en el Consejo trabajando casi la friolera de 40 años, que se dice poco. Mi carrera científica siempre se ha centrado en el estudio de los depósitos marinos acumulados en los márgenes continentales y en las cuencas, y he realizado numerosas campañas. Puede ser aproximadamente unas 45 campañas, embarcándome en barcos nacionales como en barcos internacionales, desde italianos, franceses, rusos y americanos. Y yo creo que como presentación ya estaría todo. Gracias, Belén. Ana Giraldez. Yo trabajo aquí en Fuengirola, en el Centro Oceanográfico del Instituto Español de Oceanografía. Y ¿eso soy yo? Bueno, no sé. Y toda mi vida laboral, soy bióloga, y toda mi vida laboral ha estado ligada a la investigación pesquera. Actualmente, primero empecé trabajando en la lonja de Málaga y después pasé al laboratorio, donde trabajo en pequeños pelágicos. Siempre en pequeños pelágicos, en distintos aspectos de su vida,
y en la evaluación. Y bueno, he liderado durante mucho tiempo una campaña en el Mediterráneo para evaluar las poblaciones de pequeños pelágicos, desde el Estrecho hasta Francia. Y en el año 86 tuve la gran suerte de poder participar en la campaña de la Antártida, que fue un paréntesis en mi vida, en mi carrera profesional y un regalo de la vida. Muchas gracias, Ana. Pues aprovecho para hacer también una breve introducción sobre mí. Como os decía, soy María Gómez Ballesteros, soy jefa de área de medio marino del Instituto Español de Oceanografía. Soy geóloga marina y empecé en el instituto. Hoy se ha nombrado como alumna en prácticas, alumna libre, alumna. No sé exactamente en qué categoría entraba. Era alumna en el año 98. Posteriormente pasé por una beca de formación de personal investigador, contrato asociado a proyecto, oposité para una plaza de técnico y después volví a opositar para subir de categoría a una plaza de personal investigador. Mi área de experiencia, de formación y de trabajo ha sido la geología marina, el estudio de los fondos marinos a partir de su cartografía, arqueología submarina, ecosistemas marinos vulnerables y planificación espacial marina principalmente. Pero lo que querría destacar es que el mayor privilegio que he tenido a lo largo de estos años de trabajo, que ya son 22, es haber participado en más de 50 campañas de investigación oceanográfica, tanto en aguas nacionales como internacionales, incluyendo la Antártida, que creo que coincidimos todas que ha sido, por lo menos, la mejor y gran experiencia que he tenido a lo largo de mi carrera profesional hasta el día de hoy. Y toda esta trayectoria, en los últimos 12 años, pues la he compatibilizado con la maternidad, porque soy madre de 4 hijos, así que creo que lo de conciliar vida laboral y familiar que hoy se ha hablado aquí, pues también un poco de experiencia pues tengo y podemos compartir hoy aquí entre todas. Las preguntas o un poco la mesa la hemos organizado en torno, como os comentaba, a las cuestiones que hemos recibido, pero haciéndolo de una forma dinámica en la que podamos proyectar cuál es exactamente nuestra experiencia personal. Entonces, vamos a empezar por hacer una valoración a nivel profesional de estas grandes campañas oceanográficas que han supuesto en nuestra vida científica, qué dificultades, retos o desafíos nos hemos tenido que enfrentar a ellos, si esas dificultades, retos o barreras creemos que han estado marcadas por el mero hecho de ser mujeres, y también si en alguna de esas carreras, esas campañas, hemos logrado un hito que creemos que ha sido un logro que cabría destacar. Como uno de los objetivos del proyecto Oceánicas es reconocer el legado de las mujeres pioneras en la oceanografía, y hoy por aquí ya se ha hecho un recorrido de algunas de ellas, nosotras no queríamos dejar de mencionar de forma muy breve a 3 personas que por sus logros, por su hito y por la inspiración que han podido suponer para las generaciones posteriores, queríamos recalcar. Nuestra compañera Belén Alonso nos va a hacer esta pequeña presentación. Vale, voy a compartir pantalla. Supongo que se ve, ¿no? Sí. Vale. Bien, pues en esta mesa redonda, que como habéis visto está constituida por oceanógrafas con diferentes disciplinas, pero que todas hemos estado focalizados al estudio del océano y que también correspondemos a diferentes épocas, lo que queríamos era, como ha dicho Ana, agradecer a las oceanógrafos predecesoras. Y me refiero en concreto a las pioneras oceanográficas. ¿Y por qué? Porque por su gran labor que ha realizado en el océano, su gran entusiasmo, yo creo que representa un legado para las generaciones futuras de jóvenes investigadores e investigadoras que quieran dedicarse a las ciencias marinas. Hay muchas pioneras oceanográficas, pero como ha comentado Ana, hemos seleccionado 3. 3 que corresponden a 3 disciplinas diferentes y de diferentes épocas. Anita Conti era especialista en pesca y periodista, Maggie Tarp era geóloga y nuestra querida amiga y compañera de trabajo, Josefina Castelví, bióloga. Y vamos a ver un poquito una historia y sobre todo los logros de estas pioneras. Anita Conti. Anita Conti fue
en primer lugar, considerada la primera oceanógrafa francesa. En sus inicios, hacia el 1934, si no recuerdo mal, empezó a embarcarse en campañas oceanográficas a la idea de ver el día a día de los pescadores. Ella, de una forma muy meticulosa, tomaba nota, realizaba muchas fotografías y hacía reportajes. Todo ello era publicado en un periódico francés, creo que era Le République. Anita se dio cuenta que solo en esa época solo había cartas de navegación, pero no había cartas de pesca. Y ella fue la primera que empezó a hacer estas cartas de pesca. Evidentemente esto facilitó o agilizó las prácticas de pesca en alta mar. En definitiva, también Anita publicó numerosos libros y hizo muchas conferencias y hizo hincapié sobre los impactos de la pesca industrial. Fue la primera en denunciar el efecto humano en la pesca. Y fue la primera en proponer la idea de la acuicultura. Tenemos a Maggie Tarr, que era una geóloga americana, que al principio estuvo trabajando en una petrolera, pero luego se trasladó a Nueva York, a la Universidad de Columbia, y allí conoció a un geólogo marino, que era Bruce Jensen. En esa época que empezó Maggie a trabajar, en Estados Unidos no dejaban embarcar a mujeres en campañas oceanográficas. Entonces, su compañero, geólogo marino, Bruce, embarcaba, recopilaba datos y ella era la que realizaba, a través de esta información, a mano, realizaba mapas batimétricos. Ella no pudo llegar a embarcar, creo que fue hacia el año 1965, cuando ya contaba 45 años. En definitiva, al final, ellos dos publicaron un mapa, que fue el primer mapa que publicaron fue en 1957, fue un mapa batimétrico del Atlántico Norte, en donde se indicaba la existencia de unas cadenas montañosas, cadenas montañosas que son conocidas como la dorsal medioceánica. Ese descubrimiento fue esencial para sustentar y apoyar la teoría de la tectónica de placas y de la deriva. En definitiva, Maggie fue la primera en cartografiar fondos marinos y ella nos dio a conocer el 70% de todo el planeta. Y por último, y no menos importante, ya de nuestra época tenemos a nuestra compañera conocida habitualmente, bueno, es Josefina Castelví, pero entre los amigos, Pepita. Pepita fue una microbióloga, estudió en la Universidad de Barcelona, trabajó en el Instituto de Ciencias del Mar, del CSIC, y en 1986 aparece en esta foto, acompañada por 4 compañeros del instituto, realizaron una expedición a la Antártida, en concreto a la isla de Livingstone. 2 años más tarde, donde ellos instalaron unas tiendas, 2 años más tarde, allí pusieron la base española antártica. Y ella estuvo de jefe de base al menos durante 6 años. Así que Pepita fue la primera en ser jefe de una base científica en la Antártida. Ella lideró la instalación de esta base y también hay que considerar que hoy en día la investigación antártica fue impulsada notablemente en esa época por Pepita. Pepita, en aquel momento se creó el Programa Nacional Antártico. En ese programa ella fue gestora al menos durante 10 años de este programa. Esto sirvió también de base para que España pudiera entrar en el Tratado Antártico, como miembro. Y permitirme finalmente, y permitirme comentar que recientemente, ya era unos 8 años, que le realizaron un documental titulado, es que ahora no veo el título, lo de los hielos, ¿cómo era? Perdonad. Este documental que reportaba, reportaba la vuelta o el regreso de Pepita a la Antártida, con la edad casi de 80 años, de lo cual eso demuestra la gran vitalidad y su amor enorme hacia la Antártida.
Este documental se realizó en homenaje a estos compañeros que fueron con ella en 1986 y en homenaje a toda esta expedición. Y, en definitiva, consideramos que estas pioneras, junto con otras, pueden ser o son referentes para las jóvenes generaciones que pueden o que quieren soñar con ser científicos o científicas marinas. Y sin más dilación, paso la palabra a nuestra presidenta de mesa, Ana. Muchísimas gracias. La presentación. Pues como comentaba Belén en la última diapositiva, en el año 86 fue la primera expedición antártica española en la que además participaron mujeres que hoy tenemos la suerte de tener aquí presentes en la mesa. Por lo tanto, retomando un poco el objetivo de la mesa a nivel experiencia profesional, cómo ha sido tu trayectoria, nos gustaría empezar por Ana Ramos, que trabajó en estas campañas junto con Ana Giraldez y además ha liderado campañas en el continente africano y en una época en la que los buques poco tenían que ver con los buques de investigación oceanográfica en los que embarcamos actualmente. Cuando yo participé en la campaña del 2017 de la Antártida, venía un periodista a bordo, Valentín Carrera, que había sido compañero vuestro en aquella expedición, y quería hacer la evolución de la investigación antártida en 30 años. Entonces, pudo comparar también cuál había sido la evolución del papel de la mujer en esas investigaciones, porque había participado con mis compañeras del Instituto Español de Oceanografía a bordo de aquel barco en el año 86 en esa campaña y se volvía a embarcar otra vez de nuevo con personal del Instituto Español de Oceanografía en el 2017. Hemos decidido empezar por Ana, por enganchar un poco con el ejemplo que poníamos de Pepita Castelví. Ana, por favor. Pues sí, yo la verdad es que tuve muchísima suerte. Yo empecé en el Instituto Español de Oceanografía, digamos que porque tenía clarísimo que quería entrar y llegué un día allí y dije al director que mi idea era entrar y que pensaba ir a partir de entonces todos los días. Yo estaba separada en aquellos tiempos de hacía muy poco tiempo, tenía 2 hijos pequeños, pero la verdad es que a partir de octubre del 81 comencé a ir y estuve bastantes años. Os lo cuento un poco para que veáis cómo es. Los principios a veces no han sido nada fáciles, aunque ahora parezcan tan glamurosos. Y bueno, empecé a ir en octubre del 81 y estuve unos pocos años donde apenas cobraba nada porque no tenía ninguna plaza fija. Justamente en el año 86, saqué una plaza de ayudante, no de investigador, sino de ayudante, con la suerte de que yo saqué la plaza en julio, tomé posesión en julio y justamente en septiembre llegó al Centro Oceanográfico de Fuengirola un fax, que entonces las noticias llegaban por fax, pidiendo gente para ir a una campaña de investigación en la Antártida en 2 barcos pesqueros. En principio, pues la gente no estuvo, ahora os lo contará mi querida compañera Ana Giraldez, que también con la que fui. Pues no había mucha gente dispuesta a ir en esa campaña, primero porque la campaña tenía que salir en noviembre, había que pasar 3 meses y se pasaban todas las navidades. La gente además allí más experimentada decía que bueno, que tanta gente, 20 y tantas personas a bordo en un espacio tan pequeño, pues que íbamos a tener muchos problemas, que no íbamos a ver nada, que íbamos a estar siempre trabajando fuera de las islas, que no íbamos a ver nada. Yo la verdad es que tenía tanta emoción de ir que, aunque no me tocaba porque pedían investigadores, hice un escrito rápidamente a Madrid y solicité que si sobraba alguna plaza, pues que, aunque yo fuese ayudante técnico en aquel tiempo, quería ir. Bueno, pues como hubo poca gente, tuve la suerte de que me tocó ir a la campaña Antártida 86-11. La verdad es que para mí ha sido la campaña. Después he hecho otras muchísimas, pero esta campaña fue para mí pues el inicio de toda mi trayectoria científica. Esta campaña estuvimos 3 meses, salimos del sur de América, de la Tierra del Fuego, de Ushuaia, y estuvimos 3 meses navegando por lo que son todos los archipiélagos del Arco de Escocia, que son la serie de islas que une América del Sur con la península antártica. La verdad es que fue una campaña dura porque trabajamos muchísimo, tenía un objetivo pesquero, pero al final fue una campaña multidisciplinar en la que se hicieron muchísimas actividades, geología marina, química, física, se hizo de todo, pesquería, y yo me encargué porque
a mí el bentos, lo que es la parte de la fauna invertebrada que vive en el fondo marino, la mayor parte de la cual es inútil e inservible, a mí siempre me fascinó. Y entonces yo pude conseguir, trabajando casi el doble, pues que me dejasen trabajar en lo que se llama el bentos. Y la verdad es que en aquella campaña recogimos, pues creo que más de 500 kilos de material que trajimos luego para Málaga, además de información sobre todas las estaciones de pesca que hicimos. Este fue el inicio, pues, de toda mi carrera científica, ya que en base a ese material que llegó a Málaga en el año 87, congelado, pues pudimos separar todo lo que traíamos, empezamos a contactar con todos los investigadores especialistas en los distintos grupos que forman los invertebrados bentónicos, pues corales, gorgonias, esponjas, equinodermos, y poco a poco, en esos años que mediaron hasta que se puso en marcha el programa antártico, como ha dicho Belén, y se votó el Hespérides, tuvimos 3 o 4 años en los cuales consolidamos un grupo de investigación que ha estado trabajando y yo he estado liderando durante más de 20 años. Esta ha sido mi experiencia. Realmente, a partir de ahí, he liderado este grupo en el que han participado, pues, más de 20 centros de investigación españolas y una docena de centros extranjeros. Hemos hecho 4 campañas en la Antártida, exclusivamente dedicadas a la investigación de la biodiversidad del bento desde un punto de vista integrado, multidisciplinar. Y yo he liderado este equipo y 3 de las 4 campañas. Entonces, pues ha sido, la verdad, España fue pionera y se puso al nivel de otros muchos centros y muchos países que ya tenían investigación en la Antártida tradicionalmente. Y bueno, hemos trabajado durante muchos años. Esto realmente para mí fue el inicio de toda mi trayectoria, porque luego esta experiencia también me ha servido para luego poder iniciar un proyecto de investigación sobre la biodiversidad de aguas africanas, también basado en campañas de pesca. Bueno, dejo hablar a mis compañeras para que cuenten también su experiencia. Esta es la mía. Ana Giraldez, tú participaste también en aquella campaña y además has liderado campañas en el Mediterráneo, y nos gustaría que nos contases un poco cómo ha sido tu experiencia y qué retos, hitos, logros te has enfrentado y cómo fueron tus inicios, un poco tu experiencia personal. Bueno, yo voy a empezar muy por el inicio, porque quería contar que yo me crié en pueblos muy pequeños de la provincia de Málaga, donde las niñas por sistema no estudiaban. A mí me gustaba el estudio y entonces mis padres, con bastante esfuerzo personal, consiguieron que yo pudiera estudiar y ir a la universidad, y llegando, bueno, a ser la primera persona de toda mi familia en tener una carrera universitaria. Mi experiencia personal, en el caso antes de la campaña, estuve trabajando en la lonja de Málaga, en la lonja de pescado, que fue el trabajo más duro que yo he hecho en mi vida, porque fueron 4 años y había que ir diariamente a la lonja, que era un mundo de hombres totalmente, una lonja muy dinámica con muchísima gente, muchos marineros, muchos compradores y yo la única mujer. Se creaban situaciones muy incómodas porque no querían que tocáramos el pescado, no querían... Pero bueno, aquello fue un reto, la verdad, y conseguimos salir adelante y yo creo que abrir un poco de camino para personas que llegaron después y que recogían también datos pesqueros en la lonja. Yo la verdad es que he tenido bastante suerte en el sentido de poder hacer lo que he querido. En el caso de la campaña Antártida que ha contado Ana, es que realmente fue estar en el momento apropiado, en el sitio apropiado, porque ella ya ha contado que la gente no quería ir porque eran muchos meses, era la Navidad, y bueno, íbamos a terminar peleándonos en el barco todos. Entonces, claro, eso fue pues una cosa buena para que gente como yo, que acababa de entrar al laboratorio de Fuengirola, después de la lonja, pues pudiera ir a esa campaña. Y la verdad es que esa campaña ya he dicho que es un paréntesis en mi vida, porque yo luego nunca más he vuelto a tener contacto con la Antártida. Pero bueno, eso se queda ahí como una experiencia magnífica que lo fue en todos los sentidos.
tanto personal como científico. Y luego en las campañas que he liderado en el Mediterráneo, pues la verdad es que me ha ido siempre muy bien. He podido hacer lo que he querido. La verdad es que esta mañana, después de estar todo el día oyendo de desigualdad y todo ese tipo de cosas, pues yo la verdad es que me siento afortunada porque yo la verdad es que he trabajado en un ambiente de igualdad. Luego, en la calle ya es otra cosa, pero en lo que es mi trayectoria laboral, yo siempre he trabajado en igualdad. Gracias, Ana. Ana nos comentaba cuando estuvimos preparando un poco cómo íbamos a orientar la mesa, que uno de los grandes hitos y retos a los que se había enfrentado y que lo había logrado era lo que acaba de explicar de entrar en la lonja, porque no era la primera vez que entraba una mujer en la lonja, era la primera vez que entraban los biólogos en la lonja, a pesar de toda esa superstición que había de los pescadores de no tocar el pescado, etcétera. Entonces, que para ella fue algo muy importante y pionera en ese sentido, porque a partir de ahora nosotros tenemos muestreadores y por todos sitios están entrando en las lonjas y se está haciendo un trabajo de investigación. Así que no hace falta irse a la Antártida para conseguir un logro como este. Belén Alonso, no sé si la vemos por aquí. Belén también ha trabajado en la Antártida, era muy jovencita cuando fue a la campaña y también supuso el inicio de una trayectoria que nos encantaría que compartiese con nosotros. Vale, gracias, Ana. Bueno, yo en relación a qué campañas me han marcado desde el punto de vista profesional, querría remarcar que para mí ha habido dos. Una, justo cuando yo estaba haciendo la tesina, que fue en aguas en la costa catalana, y otra en la Antártida. La primera, como digo, estaba haciendo la tesina, es decir, por los años 80, y participé por primera vez en una campaña liderada casualmente no, porque la tesina estaba enmarcada en el proyecto que lideraba Pepita. Participé en una campaña liderada por Pepita a bordo del Cornide, donde estábamos biólogos, físicos, químicos y geólogos. Yo es la primera vez, y además estaba recién licenciada, ya digo, empezaba a hacer la tesina de licenciatura. Es la primera vez que estaba compartiendo información a bordo de un buque con este número de científicos tan disciplinar o pluridisciplinar. De manera que a mí esta campaña lo que me abrió son los ojos de la visión pluridisciplinar para abordar una investigación. En concreto, este proyecto era el estudio de la contaminación de la plataforma española. Era un proyecto que fue financiado por el Comité Norteamericano y ahí se abordaba la contaminación en el agua, en los peces y en los sedimentos. Evidentemente, se incluyó mi tesina para el estudio de la contaminación de los sedimentos en varios sectores de la plataforma continental española. Entonces, para mí fue ver esa pluridisciplinaridad, que recién licenciada yo solo había estudiado geología y una asignatura de geología marina. Otra campaña que me marcó mucho a lo largo de mi trayectoria científica, que fue 10 años más tarde, justo, uno fue en el 80, pues la otra fue en el 90, cuando yo ya tenía una posición permanente en el Consejo, fue la que fui a la Antártida. Era una campaña liderada por el doctor John Bean Anderson y que hicimos en la zona del Mar de Ross, en la Antártida. El proyecto pues, estaba enmarcado en un estudio geológico de este Mar de Ross. La historia es que como dos españoles, comento, en esta campaña fuimos dos españoles, dos geólogos marinos del Instituto de Ciencias del Mar a esta campaña. Un compañero mío, José Ignacio Díaz, y yo fuimos a esta campaña. ¿Cómo llegamos estos dos españoles a una campaña americana? El tema es que en ese momento que yo he comentado antes, que Pepita potenció que los investigadores presentáramos proyectos, a mí se me presentó por primera vez, porque ese fue mi primer proyecto de investigación, se me presentó la oportunidad de presentar un proyecto para ir a la Antártida. Y vimos la oportunidad de ir a una campaña geológica que estaba dirigida, como he comentado, por el doctor Anderson. Para ello, ¿qué hicimos? Nos pusimos en contacto con John
pero él prácticamente no nos conocía, a mí no me conocía. A Ignacio fue conocido por un congreso puntualmente que tuvieron pues un cruce de palabras, pero nada más. Y nos presentamos y le dijimos nuestra intención de ir y que desde el punto de vista económico le informábamos que el plan nacional nos lo iba a pagar. Cuando nos sorprendió su grata respuesta en cuanto a que nosotros decíamos que teníamos interés en ir a su campaña, que nos dijo que sí, que encantados. Evidentemente, nosotros entonces preparamos la acción especial. En aquel momento había esta oportunidad de acciones estratégicas y se llamaban acciones especiales, y estuvimos allí 2 meses y medio en la Antártida. ¿Por qué me marcó tanto? Porque si yo quisiera poner un título o un titular que dicen los periodistas a esta campaña, era la generosidad. La generosidad con mayúsculas, en el amplio sentido de la palabra, tanto desde el punto de vista científico como humano. Y todo ello va a la actitud tan abierta de John. Actitud abierta en cuanto a generosidad, la familiaridad como nos acogió desde el primer momento que nos conocimos, porque fue así en Nueva Zelanda. Luego ya cogimos un avión, fuimos a la Antártida, pero durante la campaña y después. Durante la campaña, a estos dos, entre comillas, españolitos que, en primer lugar, no teníamos experiencia en la Antártida, no teníamos conocimiento de los procesos geológicos, pero nos incorporó desde el primer día en su equipo de investigación. Contaba con nosotros para todas las reuniones. Había discusiones que se nos incorporaban, que evidentemente nosotros no discutíamos, escuchábamos, porque no teníamos ni idea realmente de lo que estaba pasando ahí. Pero a medida que salían los datos fuimos adquiriendo conocimiento, porque John también era un buen divulgador de los procesos geológicos de la Antártida. En definitiva, nos brindó una oportunidad a los dos única para realizar esta tarea. Nos brindó incluso datos para que pudiéramos, y que fui yo responsable, de realizar un trabajo. Si resalto esto es porque en aquella época los datos, como el día de hoy, son muy restringidos. Tengo una persona que hace la tesis, ¿no? Que esto es para tal persona que quiere tal, y a nosotros, además de que nosotros hicimos una manifestación de interés en trabajar estos datos, se nos dio esa oportunidad. Y él confió en nosotros y evidentemente salió el artículo en un libro, con toda una monografía, etc. Y a partir de ahí, ¿qué pasó? Que a mí me abrió los ojos de cómo hacer una campaña oceanográfica con ese tan buen ambiente y ese saber hacer. Y era un equipo de colaboración entre todos, entre el equipo investigador, que eran muy pocos, éramos 6 o 7, y el equipo técnico. Evidentemente, después de esta experiencia internacional, tuve la oportunidad de embarcarme con otros barcos. Los rusos no cuento nada porque no me gustaban. Rusos, otros americanos, franceses, pero como esta, aparte de que, como fue el primer proyecto que yo presenté, pues es única. Y ya un poco a modo de anécdota, pues os comento que como yo vine tan entusiasmada, vinimos tan entusiasmados de esta campaña, de esta experiencia profesional y humanamente, en mi despacho delante del ordenador inmediatamente puse unas fotos con marcos, y creo que tengo unas 5 o 6 fotos de esta campaña que los tengo todavía desde esa época y me jubilaré y un día los tendré que sacar de ahí. Y esto es todo en cuanto a las 2 primeras o las 2 campañas que me han marcado en mi trayectoria científica, porque las otras puede ser que yo haya liderado, que haya participado, pero no desde este punto de vista. Una, la visión pluridisciplinar, y la otra, la generosidad. Gracias, Belén. Pues yo, en mi experiencia personal en cuanto a campañas, he participado en muchas campañas. Cada campaña es única y exclusiva, pero para mí la campaña fue una campaña antártica que hice, en la que formaba parte de un equipo investigador y era un proyecto liderado por el Ministerio de Defensa. Mis compañeros, el grupo que integrábamos el equipo investigador, éramos 10 personas que formaban parte del Instituto Hidrográfico de la Marina y de la Dirección General de Armamento Militar.
porque el objetivo de la campaña era validar la señal y la robustez de la señal del sistema de posicionamiento global por satélite Galileo en altas latitudes del hemisferio sur y ver sus aplicaciones en la cartografía. Para mí fue una campaña preciosa. En el vídeo que hemos visto anterior de Mario se ven imágenes y tuve la suerte de participar en una campaña mixta. Mixta me refiero a que teníamos trabajo a bordo y teníamos trabajo en tierra. Pero yo, el reto al que me enfrentaba, y no era la primera campaña, había hecho ya muchísimas campañas, llevaba mucho tiempo trabajando, es que era un grupo de 10 personas, era la única mujer y menos un ingeniero que venía, el resto también eran hombres. Y de verdad, como comenta Belén, aparte de la exclusividad de hacer una campaña en la Antártida, es la exclusividad del tiempo que compartes con las personas con las que estás a bordo. La atmósfera que se crea, y cuando nosotros acabamos la campaña, mis compañeros me firmaron una carta náutica que era en la que habíamos estado, en la zona en la que habíamos estado trabajando, y ponía algo así como: por tu amistad, por tu generosidad, por tu compañerismo y por tu profesionalidad. Y no hubo distinción de género, ni por ser militar, ni por ser civil, ni por ser hombre, ni por ser mujer. Éramos todos un equipo y todos nos apoyábamos. Y era una campaña dura porque el barco no te deja a pie de playa, tienes que bajar por la Zodiac y a veces las condiciones son duras, son peligrosas y tienes que llegar a tierra y tirarte a tierra con el agua por aquí, desembarcar los equipos, subir a los puntos más altos para instalar los sistemas de recepción. Y en algunas de las preguntas que nos habéis enviado nos decíais que si en algún momento habíamos dejado de hacer algo por ser mujeres o nos habíamos planteado yo esto no lo puedo hacer por ser mujer, o cómo nos habíamos ganado el respeto de nuestros compañeros. Pues yo en mi caso particular me he ganado el respeto de mis compañeros y de mis compañeras haciendo mi trabajo de la mejor manera que he podido y que he sabido. Y si había que coger peso, es evidente que yo no tengo la misma fuerza que tiene un compañero, pero no por eso dejo un equipo ahí y me largo. Oye, coge de ahí, yo cojo de aquí, y tiramos los dos del equipo. Y si hay que subir con la nieve hasta aquí, subes. Y si te metes en el agua hasta arriba, pues te metes, que para eso llevas un traje que te protege. Pero jamás me he planteado esto no lo puedo hacer por ser mujer, y creo que es algo que comparten el resto de mis compañeras. Entonces, no marcarnos nosotras ningún límite. Y hacer esa integración de equipo, independientemente de sesgo de género, etcétera. Y luego, además de integrar la parte del equipo científico, y así ya doy paso a la siguiente pregunta, que es cómo ha afectado esto, o estas campañas, o cómo las hemos vivido en nuestra vida personal o familiar, qué sacrificio hemos tenido que hacer y qué renuncias nos hemos llevado por delante. Pues yo pienso, o al menos desde mi punto de vista y como yo lo he vivido, es que además de formar parte de un equipo científico, tienes que formar parte de un equipo familiar, porque sin el apoyo de mi marido, antes decían por ahí que es muy importante, decía nuestra compañera Beatriz Reguera, elegir con quién es tu pareja, o también nos lo comentaba nuestra compañera que nos hablaba de Japón, y es que es así. Yo no habría podido hacer todo esto teniendo 4 hijos y muy pequeños si no supiese que tenía un apoyo integral en casa, que mis hijos están con la mejor persona que puedan estar, que es su padre, y que su padre le traslada a sus hijos que mamá está trabajando en la Antártida, y damos un ejemplo también a nuestros pequeños de luchar por aquello en lo que crees, de esforzarte, de superación, y no es fácil, ni para el que se queda ni para el que se va. Pero sí me gustaría recalcar que esto es posible si esa integración de equipo y de igualdad la llevamos al ámbito laboral y al ámbito familiar. Y no se ve así. No se ve así, y os cuento por qué. Mi marido es un superhéroe en el colegio de mis hijos, porque lleva a los niños al colegio, los recoge y su mujer está por ahí en la Antártida. Y ahí van muchísimas madres que también llevan a los niños y son invisibles, como cuando yo los he llevado era invisible, pero cuando va mi marido llama la atención. Y no se ve esa parte que realizan las mujeres, ya no solamente en el sector de la investigación marina, sino en la vida cotidiana. Y de igual modo, recuerdo una anécdota, estando en la Antártida, que estaba allí de guardia, y le dije a un compañero, ¿qué hora es? Digo, te subiré, voy a llamar a casa. Digo, échame un vistazo del equipo. Subo, bajo, y me pregunta, ¿qué tal todo por casa? ¿Todo bien? Digo, sí, bien. Pues das el parte normal, allí es una convivencia y todos somos compañeros, amigos. Pues bien, la niña esto, lo otro, el niño tal. Y me dice, anda que vaya marido que tienes, ¿eh?
tú aquí en la Antártida y él ahí con los 4 niños. Digo, pues sí, tienes toda la razón del mundo, vaya marido que tengo. Digo, pero ¿y tus hijos con quién están? Con tu mujer, ¿no? Oye, pues vaya mujer que tienes, ¿no? Y es que no nos damos cuenta, parece que si lo hace un hombre es un mérito y si lo hace una mujer es que es lo que toca. Y ni siquiera él se había parado a pensar, efectivamente, porque me dijo, pues tienes razón, digo, ¿se lo has reconocido? ¿Se lo has dicho a tu mujer? Porque si yo puedo cumplir el sueño de estar hoy en la Antártida y tú también, es porque alguien se queda en tierra tirando de nuestras familias, de nuestros hijos. Y me dijo, pues no, no se lo he dicho. Digo, pues a la tira, que todavía llegas a tiempo y la llamas y se lo comentas. Entonces, es la visibilidad ni del machismo ni del feminismo, sino de la igualdad y de muchas veces cuando me dicen es que vosotros en vuestro matrimonio parece que tenéis los roles cambiados, es romper con esos estereotipos ni del rol de la madre, ni del padre, ni de la mujer, ni del hombre, sino igual que somos capaces de crear un equipo a la hora de investigar, crear un equipo a la hora de hacer nuestra vida de forma personal. Entonces, yo no os cuento mi historia a nivel personal, familiar, porque así me lo habéis preguntado en las preguntas que queríais que fuésemos realmente sinceras y contásemos historias reales. Y las historias reales pues son estas. Y le doy la palabra a mi compañera Ana Ramos, que está por aquí, que también tiene una experiencia personal, igual que Belén o que Ana Giraldez, y queremos compartir con todos vosotros. Bueno, yo tengo una experiencia personal un poco diferente, porque bueno, eso que tú dices que no se podría hacer si no tuvieras un equipo, yo lo he tenido que hacer sin equipo familiar, pues que por circunstancias yo me separé con mis hijos que tenían 5 y 3 años y luego la verdad es que no por falta de darme oportunidades no me he vuelto a casar. Y he tenido 3 hijas que he adoptado en solitario, es decir, que yo sí que he podido, no porque sea superwoman, simplemente no he encontrado un hombre que me acompañase o no he tenido la suerte o no sé, o quizás me gusta más la libertad y la independencia. Aún me lo estoy preguntando, pero bueno, sí que se puede, ¿eh? Yo creo que es simplemente cuestión de voluntad y también a nivel práctico de organizarse. Yo tengo 5 hijos, dos son ya adultos, tengo 2 nietos, 2 son ya muy, muy mayores, tienen más de 40 años. La verdad es que hay que decir que cuando yo empecé en la oceanografía, a final de los años 70, principios de los 80, las cosas a nivel de igualdad de género eran muy diferentes, es decir, que en aquellos tiempos no existía esta posibilidad de parejas y de tirar los dos del carro, era una distribución de los roles mucho más acentuada, ¿no? Pero bueno, mis dos hijos mayores, como tenían su padre cerca, siempre su padre, nos llevamos estupendamente y su padre se encargó de ello. Luego las otras 3 que tengo adoptadas, pues tiré. He tenido, la verdad, gente maravillosa a mi alrededor y siempre han sido a veces muy complicados, pero siempre he encontrado gente maravillosa que se ha quedado con ellos y amigas estupendísimas, a la que siempre estaré muy agradecida. Y me he podido ir con toda la tranquilidad porque mis hijas siempre lo han entendido perfectamente y han sabido que yo me iba, pero eso no les ha supuesto ningún problema, han estado acostumbradas a eso. Y bueno, pues esa ha sido mi experiencia. La verdad es que nunca, no he renunciado a nada. Eso sí, yo por principio, solamente he ido a una campaña al año, salvo algún año raramente que he tenido que ir a 2, a veces muy seguidas, pero normalmente yo por principio solo he ido a una campaña al año, sobre todo porque no he querido faltarle a mis hijas por más de un mes y pico, que es lo que solemos echar en las campañas antárticas o africanas. Bueno, en la Antártida a veces un poco más. Pero bueno, mi experiencia la verdad es que ha sido muy positiva, yo me encuentro muy satisfecha y creo que mis hijas, la más pequeña ya tiene 22 años, pues están orgullosas de su madre, ¿no? Y han aprendido, pienso, que a ser valientes, a tirar de todo y a buscarse y a valerse por sí mismas, ¿no? A ser independientes. Y creo que el ejemplo es lo más importante para ser unas personas luchadoras y así lo son. Yo estoy orgulloso de los 5, tengo 4 chicas y un varón, pero todos pienso que están muy orgullosos de su madre. No creo que vean tanto la falta que les he hecho yo durante el tiempo que he estado fuera como las ventajas de tener un modelo en quien mirarse, ¿no? Sobre todo las mujeres. Termino aquí.
Tu experiencia personal, también como madre, como persona que ha tenido que sacrificar ciertas cosas a lo largo de su vida para conseguir la carrera profesional, ¿qué nos puedes contar un poco para compartir aquí, sobre todo con las futuras generaciones que a veces se ven un poco también enfrentadas a un reto que no saben si se va a poder conseguir o no? Y sobre todo lo que queremos lanzar desde aquí es un mensaje que se puede, que no hay por qué, a pesar de la cara B que nos contaba antes nuestra compañera, que también hay una cara B en las campañas, que luego la contaré por encima cuando cerremos, porque no todo es hielos, azul y bonito, también tenemos la cara B. Pero quiero dar paso a Belén. Bueno, en relación a sacrificios para cuando se hacen campañas, evidentemente, obviamente es un sacrificio mío y un sacrificio familiar. Pero yo no renuncié. La primera de las grandes, normalmente antes de la campaña de la Antártida, que fue la más larga, 2 meses y medio, anteriormente yo ya tenía a mi hija, porque la tuve relativamente joven, y yo me iba de campañas. Eran campañas de 10, 15 días, 12, pero claro, cuando llegó la de 2 meses y medio, esa para mí personalmente fue un poquito traumatizante. Es decir, yo siempre recordaré el día que dejé a mi hija en la guardería con toda mi normalidad, dentro de lo que cabe, despidiéndome de ella, porque después de eso yo me iba al aeropuerto para irme a la Antártida. Fue dejarla y bajar las escaleras llorando lágrima viva. Es un sacrificio, pero es que yo quería ir a la Antártida y yo quería hacer ese proyecto. Entonces, es tirar adelante si uno tiene un sueño, tiene unas ganas y una ilusión de hacerlo. Que es difícil, en mi caso, puedo decir también que ha estado mi marido cuidando, o también la familia, puede ser una abuela, la otra abuela, porque en mi caso, pues la profesión de mi marido le obligaba a hacer también bastantes viajes en una época, justo cuando yo hacía también muchas campañas. Yo todavía recuerdo una, que fue creo que de las pocas, pero hubo una ocasión que nos cruzamos en el aeropuerto. Oye, que la niña tiene, vale, y nos cruzamos en el aeropuerto. Normalmente intentábamos que no ocurriera eso, y entonces es difícil, porque si tienes, dijéramos, un compañero que sea muy buena persona y que esté por la labor, muy bien, pero también tiene una profesión, y según qué profesiones, y pues les obligan a viajar. Y ahí lo tuve al principio, después ya fue cediendo, porque además no le gustaba mucho viajar a mi marido e intentó delegar. Pero fue difícil. Y tengo 2 hijos un poco distanciados, también porque me lo represioné en ese punto de vista, pero yo he tirado adelante con los 2 hijos y ahora actualmente pues tengo 2 nietos encantadores, pero que no por eso, o sea, podemos hacer todo o casi todo lo que queramos. En el sentido, si tienes ganas, ilusión, es cuestión, como alguien ha dicho, de organizarse y evidentemente tener un apoyo. Si no tuviéramos un apoyo familiar del marido o de alrededor de la familia, resulta difícil. O de amigos, no es necesario que sea el equipo familiar. Pero sí, sacrificios se hacen porque reuniones familiares, yo qué sé, eventos me acuerdo de los críos, pues yo no estaba, Y también puedo decir que a día de hoy han cambiado mucho las cosas en cuanto que tenemos una comunicación tremenda, es decir, ahora tenemos WhatsApp, teléfono que casi puedes llamar pues si estás cerca de costa, pero antes, en concreto en aquella época cuando fui a la Antártida, solo se podía hacer llamadas vía satélite. Eso costaba, creo que eran unas 3.000 pesetas y hablabas 3 minutos. Daba lugar para decir hola, ¿cómo estáis? Y adiós, nosotros bien. Hoy en día, videollamadas, videoconferencias, vídeos que te envías para ver, te sientes próximo a la familia y eso también ayuda, yo creo que a nivel de la familia y tú para llevarlo, porque no quiere decir que estemos en la campaña, claro que estamos contentos y felices porque estamos haciendo nuestro trabajo, pero nuestro run lo tenemos, en nuestro corazón también lo tenemos, pero hoy en día con las comunicaciones han cambiado mucho, realmente son, bueno, no tienen nada que ver con los principios de
de los años 80 o 90. Gracias, Belén. Además de los sacrificios a nivel familiar que estamos recalcando aquí desde nuestra experiencia, también nos cuestionamos sacrificios a nivel personal por ser mujer. Si has tenido que renunciar en algún momento a algo que no habrías hecho, pero por ser mujer, por ganarte el respeto de tus compañeros, de tus colegas, nos decían una de las preguntas. Me gustaría saber cómo han logrado ganarse el respeto de sus colegas de profesión, si es que consideran que lo han logrado, y cuáles han sido sus estrategias o herramientas para ello. ¿Qué ha cambiado y qué sigue igual desde que ellas empezaron? Ana, sí nos gustaría compartir contigo tu punto de vista. ¿Algo especial que quieras recalcar? Especial, el respeto de mis compañeros era trabajar codo con codo. O sea que yo creo que esa es la manera de ganarse el respeto. Pero también digo que he sido muy afortunada porque yo no he sentido que fuera menospreciada ni que se me considerara menos por el hecho de ser mujer. Pero yo creo que ganarse el respeto en un ambiente de igualdad es sencillamente trabajar, lo que tú decías. Vamos a coger este peso los dos, ¿no? Yo la verdad es que malas experiencias con eso es que no tengo. Yo no puedo decir nada más porque no he vivido malas cosas. Gracias, Ana. Yo sí quiero recalcar que sí que he visto una evolución desde hace 22 años que hice la primera campaña, en la que a lo mejor sí percibía, no un acoso en ningún momento, pero sí un ambiente un poco más machista o más de hombres, porque en aquel momento es que eran todo compañeros, eran todo hombres que ellos tampoco sabían a veces ni cómo tratarnos a nosotras, pero sí estaba ese ambientillo de compadreo entre hombres o micromachismos, y que he de decir que, o incluso de protección hacia nosotras, un poco como fraternizar de una forma paternal. Entonces, sí, eso ya no lo percibo las generaciones de hoy en día. Hoy los compañeros de a pie, de día a día, somos todos iguales, no noto la diferencia, no sí que noto la igualdad de género. También he notado y me han sentado peor machismos por parte de compañeras, de mujeres, de criticar si alguien va maquillada o a un barco, que vaya como quiera, que no se importa si la minifalda es más alta o más baja, o pues eso, comentarios que están de más y que ahora, de verdad, a día de hoy, creo que no lo percibo, de verdad. Desde mi punto de vista, creo que nos tratamos todos de forma igual y todos somos compañeros y nos sentimos como tal. Y lo que os quería comentar de la cara B de las campañas, pues es esa parte que sacrificamos cuando vamos a las campañas, independientemente de que seamos hombres o mujeres. Cuando te vas a la campaña, disfrutas la campaña, la vives porque estás haciendo lo que más te gusta. Pero es cierto que hay una parte a la que renuncias, como decía Belén, pues sobre todo si tienes hijos, pues te pierdes hijos. Yo he pasado situaciones en la Antártida que eran de riesgo y en ese momento es que ni lo he percibido, que mi vida estaba en peligro. No he sentido miedo, pero sí meses antes de irme a la Antártida yo he sentido miedo de decir, cuando me vaya, si le pasa algo a los niños, tienes esa presión en el pecho desde meses antes de irte. El día que me voy y pongo el pie en el aeropuerto, no me siento una madre desnaturalizada por lo que voy a decir, pero se me pasa porque entras en una espiral de ilusión, de felicidad. Dicen que hacer lo que te gusta es libertad y gustarte lo que haces es felicidad, pues entras en ese entorno, en esa magia, y no es que me olvide de mis hijos, es que disfruto el momento, pero creo que ellos también lo perciben como algo positivo, y uno de los objetivos del programa, del proyecto Oceánicas, era crear vocaciones científicas en niñas y niños desde edades tempranas, y en este sentido quería comentar que una de mis hijas, con 8 años, se presentó a un concurso de cómic de Oceánicas, y la primera viñeta yo lo vi cuando lo presentaron porque esto era a través del colegio, entonces no, pero la primera viñeta, el objetivo del cómic era
basado en alguna oceánica, pasada, presente o futuro que se pudiesen inventar. Entonces mi hija hizo un cómic que se titulaba Mi mamá es oceánica y la primera viñeta era una muñequita con un cochecito que puede dibujar una niña de 7 o 8 años y ponía: las geólogas marinas salen de casa, cogen un taxi y se van. Ese es el comienzo de mi trabajo para mi hija y ahí empezaba el cómic. La continuación eran anécdotas que yo cuando vengo de las campañas comparto con mis hijos y es una forma también de crearles vocaciones y de compartir con ellos nuestra experiencia. Y el cómic terminaba con un dibujo de una mesa redonda de un colegio infantil y yo allí explicando a los niños unos dibujos de unos barcos y demás, porque a veces vamos a divulgar a los colegios y ponía: lo que más me gusta es cuando mi mamá viene al colegio, o algo así creo recordar, y mis amigas me dicen: yo de mayor quiero ser oceánica. Entonces creo que esa cara B del riesgo que corremos, del miedo que tenemos de no estar en nuestras casas y alejarnos de nuestras familias, se ve compensada porque estamos también creando vocaciones y dando ejemplo a nuestros hijos, pero no solamente ejemplo de crear vocación en investigación científica marina, sino ejemplo de crear y crecer en igualdad y que ellos vean que rompemos con esos roles que decíamos antes del padre, de la madre, de la mujer o del hombre. Y hoy se ha hablado aquí ya también, para terminar, de la tubería esa que goteaba y ha habido una pregunta que nos decía que si en algún momento, a pesar de estos sacrificios, dificultades y logros que hemos conseguido a lo largo de nuestra trayectoria profesional, nos hemos planteado tirar la toalla, si hemos sido una de esas gotas que se caía por la tubería. Y si nos seguía gustando lo que hacíamos, porque obviamente cuando empezamos era la ilusión que teníamos. Yo a día de hoy estoy feliz, orgullosa del trabajo que hago, no me arrepiento de nada y me gustaría escuchar también la opinión de mis compañeras. Ana Ramos. Hola. Yo la verdad es que ni se me ha pasado por la cabeza nunca tirar la toalla. Como dije en un principio, estoy ya jubilada, pero solo administrativamente. Sigo con muchísima ilusión y tratando de seguir manteniendo a un equipo en marcha y de abrir nuevas líneas de investigación en los países africanos. Es decir que, hombre, ahora estoy más tranquila, no me pongo el despertador por las mañanas, lo cual ya es una gran cosa. Pero aparte de eso, pues sigo trabajando en la investigación y creo que seguiré mientras no tenga problemas mayores físicos o mentales. Cuando tienes ilusión, no diferencias tanto entre estar en el laboratorio y no estarlo, es decir, que es como una cosa que es única y bueno, y tú trabajas porque te hace ilusión, porque es tu vocación y es una pasión, ¿no? Está por encima de un trabajo al que vas para simplemente pasar las horas. Yo estoy muy, muy contenta, la verdad, y no sé, aquí estamos ya camino de los 71. Belén, ¿tú en algún momento te arrepientes de haber seguido la trayectoria o a día de hoy, Jamás. con tu larga carrera profesional? No, jamás. Es bien cierto que el haber pasado desde la tesis doctoral al momento que ya entres en una posición permanente, la situación cambia y llegas a disfrutar mucho más. Primero porque ya te pones tú de IP de los proyectos, haces, entre comillas, lo que tú quieres con el equipo de trabajo que siempre has estado. Que los comienzos son difíciles, pero yo creo que en todos los sitios. Entonces, momentos muy particulares, puedes sufrir algo y no para tirar la toalla, porque yo tenía muy claro que quería hacer una tesis doctoral y que quería seguir una trayectoria científica y en concreto con la geología marina, a pesar de que yo cuando, bueno, esto lo conté en una, no sé, creo que está en Oceánicas, cuando me hicieron una entrevista precisamente en Oceánicas, mi primer contacto con el mar y la geología marina fue en cuarto de carrera. En cuarto de carrera en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, Facultad de Geología, había una asignatura que se llamaba Geología Marina. Yo creo que era la única universidad que impartía en esa clase. Yo me apunté porque a mí me gustaba la sedimentología, la estratigrafía, la geología marina y me apunté. Hice trabajos ya, empecé con temas de contaminación, de ahí después la tesina. Pero es bien cierto que en esa campaña, cuando yo era estudiante de cuarto de carrera, el profesor que pues, intentaba animar o hacer prácticas para que
que nosotros viéramos qué era el mundo de la oceanografía y sobre todo la oceanografía geológica, pues cada año, hacia el final de curso, nos llevaban a una pequeña campaña de 2, 3 o 5 días. Yo subí a un barco, que era un barco pesquero francés, muy pequeñito, me mareé de tal manera que yo dije, no tenía dinero para volver porque precisamente salíamos de Tarragona y volvíamos a Barcelona, que pedí dinero no sé a quién, cogí un tren y me volví a Barcelona. Y yo dije, nunca más. Pero después de eso fue porque me mareé, y me he seguido mareando, pero yo he seguido disfrutando. Yo también recuerdo que cuando yo venía de campañas, al principio sobre todo, bueno, que vivían, bueno, sobre todo vivía mi padre, que murió pronto, yo volví a casa y explicaba con entusiasmo todo lo que habíamos hecho en la campaña, y cómo me mareaba. Y mi padre se sorprendía y decía, ¿pero a ti te gusta esto, hija mía? Porque además le decía que cogíamos pesos y tú puedes. Digo, bueno, me ayuda porque yo no puedo. Y la pregunta fue, ¿pero a ti te gusta esto? Porque realmente la geología, y además en la época de los 80 había una crisis también a nivel de empleo muy grande, no veía cuál iba a ser el futuro, es decir, si iba a poder conseguir una estabilización. Y yo le dije, sí, claro que me gusta. Dice, pues nada, adelante, llegarás donde tú quieras. Y yo seguí, y he seguido y seguiré. Bueno, de momento primero vendrá, todavía me quedan unos años y después ya veré si después en la jubilación trabajo o no, ya lo veremos, pero a día de hoy sigo disfrutando. El hecho es de que yo muchas veces me llevo cositas pues para leer, un paper, un sábado, un domingo, y me dicen, ¿pero por qué trabajas? Digo, ay, porque quiero leer, que quiero ver esto. Pues si no, o sea, no es como ir a una oficina con unas horas determinadas de trabajo, lo haces porque te gusta. Y esa ilusión y esas ganas por hacerlo y a intentar hacerlo bien, pues te llevan a estar realmente, podríamos decir, felices. Y entonces, pues yo no había pensado nunca tirar la toalla, que eso no quiere decir que los principios no fueran difíciles. Los principios y a mediados, bueno, incluso al final. Dificultades hay en todos sitios, pero... Sí, pero en mi caso se amortiguó todo mucho mejor más. Sí. Ana, nos quedan 15 minutos, entonces escuchamos la opinión de Ana y si alguien más quiere hacernos alguna pregunta. La verdad es que yo disfruto bastante con lo que hago, me encantan mis pequeños pelágicos. Y cuando iba de campaña al Mediterráneo, ahora no voy, pues siempre era una incógnita. O sea, tú te montas en el barco y piensas, bueno, a ver qué me encuentro este año, porque los pequeños pelágicos son así, ellos, ¿no? Y la verdad es que yo no he pasado situaciones en decir voy a tirar la toalla. Lo que pasa que en el barco a veces, con mal tiempo, sí que es verdad que piensas, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? Que esto parece que se va a hundir. Eso sí. Pero luego, bueno, viene la calma y todo vuelve a la normalidad y yo la verdad es que disfruto con lo que hago. Entonces yo no considero que ni que haya renunciado a nada, ni nada. Yo estoy feliz. Muchas gracias, Ana. No sé si los organizadores quieren lanzarnos alguna pregunta que haya entrado por las redes sociales o por las encuestas y que no haya sido abordada a lo largo de la mesa redonda. Bueno, pues en realidad han entrado muchos comentarios, lo que pasa que habéis respondido prácticamente a todo lo que han dicho, sobre todo que os felicitan, dicen cosas muy bonitas, que es un placer que tengamos ahí estos 4 referentes, felicitan por esta mesa, mandan muchos aplausos virtuales y en realidad las preguntas las habéis ido respondiendo porque os habéis ajustado muy bien aquella encuesta y las preguntas venían como qué diferencias habéis a lo mejor de lo que ocurría entonces en las primeras campañas, lo que ha pasado ahora. También habéis pasado por encima de ese tema. Es decir, yo dejaría a ver si hay alguien de aquí, de la sala, que quisiera preguntar algo, porque ya te digo, en el chat habéis respondido a todo. Sí, yo estoy leyendo las preguntas del chat y hay muchas enhorabuenas, muchas felicitaciones y muchas motivaciones y aplausos. Los estoy viendo cuando van entrando. Y bueno, creo que sí que hemos respondido más o menos a lo que la gente ha preguntado, porque casi todos son enhorabuenas y felicitaciones por la gente orgullosa de tener a gente en España que tiremos de la oceanografía, ¿no? Muchas mujeres, la mayor parte son comentarios de mujeres, por lo que veo. Mucho oírlo,
Para mí el orgullo haber compartido esta mesa con estas tres grandes compañeras y compartir la experiencia con todos los ponentes. No me gusta una cosa que habéis dicho, que los comentarios que están llegando son casi todos de mujeres, pero teniendo en cuenta que hay un 10% de participación masculina, pues se puede también entender. Sí. Muchas gracias a todos. Perdona, sí. Ha habido bastantes comentarios también de hombres, ¿eh? Hay uno de... No te entendemos bien. Ay, perdón, la mascarilla. Que ha habido bastantes comentarios también de hombres. Yo señalar, por ejemplo, el de Juanjo Vergara, que le encanta esta ola, lo ha dicho así, tal cual, con estas palabras. Es decir, tenemos el porcentaje de comentarios como el que tenemos en la inscripción, pero los que están participando. Genial, me alegra mucho saberlo. Bueno, y ya de paso me gustaría hacer un comentario. Yo tuve la inmensa oportunidad de entrevistar a Belén Alonso y a Ana Ramos, a las cuales admiro muchísimo, y nada, y me sumo a las felicitaciones y a mostrar mi admiración, que creo que es muy importante tener referentes femeninos también en los hombres, no solo en las niñas, porque creo que es una buena cura contra el machismo, que tradicionalmente creo que los referentes femeninos que hemos tenido los hombres eran nuestras madres, nuestras abuelas, gente que nos cuidaba en general, ¿no? Y creo que es importante tener referentes en todos los aspectos, en el deporte, en la política y en nuestras profesiones. Y de verdad que yo desde que participo en el proyecto Oceánicas admiro a muchísimas mujeres y nada, enhorabuena. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Gracias a todos.